¿Creyeron que era una vieja inútil? Hasta que abrí el sobre, Guadalupe nunca imaginó que ese jueves, mientras preparaba agua de Jamaica, escucharía las palabras que destruirían su mundo. Ella no sospecha nada, mamá. La plaza del asilo se abre el mes que ven. Su propia familia planeaba abandonarla en secreto. La creyeron una vieja inútil, incapaz de defenderse. Pero lo que encontró dentro de un sobre olvidado cambió todo. Absolutamente todo. Porque a veces, cuando todos te subestiman, es cuando descubres que tienes más poder de lo que nadie imaginó. ¿Alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa? Esta historia te va a partir el corazón, pero también te mostrará que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Quédate hasta el final porque lo que Guadalupe hizo dejó a todos sin palabras. Dale like, suscríbete al canal Caminos del Destino y prepárate para una historia que cambiará tu forma de ver la descoberta da traición. Había algo extraño en el aire aquella tarde de jueves. Guadalupe estaba en la cocina, preparando el agua de Jamaica como siempre lo hacía, cuando escuchó la voz de su nuera Silvia filtrándose desde la sala. No era una conversación cualquiera. El tono era bajo, casi conspirador, como quien no quiere ser descubierto. Guadalupe sintió un vacío en el estómago, esa sensación que te avisa que algo malo está por revelarse. El ruido de licuadora mezclando las frutas parecía gritar más fuerte que sus propios pensamientos. Cada palabra que lograba captar era como una puñalada silenciosa. Sí, mamá, ya conseguimos el lugar, es un asilo discreto, ella ni se va a dar cuenta. La esperanza de ser amada por su familia se desmoronaba con cada sílaba. El corazón de Guadalupe comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos en la casa podrían escucharlo. Sus manos temblaron mientras sostenía el vaso que estaba a punto de llenar. ¿Un asilo? ¿Ella? ¿La mujer que había dedicado toda su vida a cuidar de esa familia? La motivación para seguir escuchando era más fuerte que el miedo. Se acercó despacio, pegándose a la pared, conteniendo la respiración. Ya hablé con Marco. Dice que esta misma semana la llevamos con el pretexto del paseo. ¿Tú crees que sospeche algo? La voz de Silvia sonaba tan tranquila, tan fría, como si estuvieran planeando unas vacaciones y no el destino de una vida. El suspenso de ese momento cambió todo. Guadalupe sintió como la emoción le subía por la garganta, una mezcla de rabia, tristeza y una paradoja dolorosa. Estaba invisible para quienes más amaba. Los pasos de Marco resonaron en el pasillo. Guadalupe se quedó paralizada, como un venado ante los faros de un coche. ¿Ya está lista la vieja?, preguntó él con ese tono despectivo que últimamente usaba cada vez más. Silvia soltó una risita nerviosa. Tranquilo, amor, ella no escucha nada, está allá haciendo sus cosas de siempre. Cada palabra era un golpe directo al corazón de Guadalupe. La vieja, resonó en su mente como un eco infinito. Cuando dejó de ser mamá, para convertirse en la vieja? ¿En qué momento su propia familia decidió que ya no valía la pena? La curiosidad por saber más detalles del plan la mantuvo ahí, escondida, sintiendo como su mundo se desmoronaba. La vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre, y ella era la única que no debía saberlo. El misterio de cómo habían llegado a esta decisión la atormentaba. Guadalupe recordaba cada sacrificio, cada noche sin dormir cuando Marco era niño y tenía fiebre, cada peso ahorrado para que estudiara. Ahora, ese mismo hijo planeaba deshacerse de ella como quien tira un mueble viejo. La reflexión golpeaba duro. ¿En qué momento se había vuelto una carga? La inspiración para luchar contra esto aún no aparecía, solo había un dolor profundo que le oprimía el pecho. Silvia seguía hablando por teléfono. Sí, mamá, imagínate, por fin podremos remodelar su cuarto, hacer esa sala de estar que siempre quisimos. Las palabras flotaban en el aire como puñales envenenados. Guadalupe sintió que sus piernas no la sostenían más. Se dejó caer despacio contra la pared, tratando de no hacer ruido, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. El drama de la situación era insoportable. Ahí estaba ella, una mujer de 73 años, escondida en su propia casa, espiando a su propia familia para descubrir que planeaban abandonarla. ¿Dónde había quedado el amor? ¿Dónde estaban los recuerdos de todas esas tardes juntos, de las risas, de las comidas dominicales? La sorpresa no era que Marco y Silvia fueran capaces de esto, sino que ella jamás lo había visto venir.
Siempre creyó que el cariño era inquebrantable, que la familia era para siempre. Qué paradoja más cruel, dedicar tu vida entera a construir un hogar, solo para descubrir que ya no tienes lugar en él. El impacto emocional era tan grande que Guadalupe tuvo que morderse el labio para no soltar un grito. No podía revelar que sabía. No todavía. Algo en su interior le decía que necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué hacer. Cuando el silencio volvió a la casa, Guadalupe se arrastró hasta su pequeño cuarto. Cada paso era pesado, como si cargara el mundo entero sobre sus hombros. Se sentó en el borde de la cama, la misma cama donde había dormido durante 30 años, desde que enviudó. Las paredes conocían sus secretos, sus lágrimas, sus oraciones nocturnas. Ahora también conocerían esta traición. La motivación para seguir viviendo parecía haberse esfumado en cuestión de minutos. ¿Para qué levantarse mañana? ¿Para qué seguir fingiendo que todo estaba bien? El destino le había jugado una broma cruel, o tal vez esto era apenas el principio de algo más grande. En su pecho, donde antes había certezas, ahora solo quedaba un vacío que gritaba en silencio. Pero había algo más, algo que ella aún no entendía del todo, una chispa diminuta de algo que podría llamarse dignidad. La noche cayó sobre la casa como un manto pesado. Guadalupe no cenó, alegó que le dolía el estómago. Marco ni siquiera levantó la vista del celular. Silvia murmuró que se mejore, sin ningún tipo de emoción real. Guadalupe se encerró en su cuarto y se quedó mirando el techo durante horas. El cambio que sentía en su interior era extraño, casi imperceptible, pero estaba ahí. No era solo tristeza o rabia. Era algo más profundo, más peligroso. Por primera vez en muchos años, Guadalupe se sintió completamente sola, pero también, por primera vez, sintió que tal vez esa soledad le permitiría ver cosas que antes no podía. Las sombras de la habitación parecían moverse con vida propia, y en medio de esa oscuridad, algo comenzaba a despertar. Algo que llevaba años dormido, esperando el momento correcto para salir a la luz. Reflexión en el espejo. La mañana siguiente llegó con una luz gris que se colaba por la ventana. Guadalupe despertó con los ojos hinchados y el corazón todavía pesado por lo que había descubierto. Se levantó despacio, como si cada movimiento le costara el doble de esfuerzo. Sus pies descalzos tocaron el piso frío y caminó hacia el pequeño baño que compartía con nadie más que sus recuerdos. Al encender la luz, lo primero que vio fue su propio reflejo en el espejo empañado. Y se detuvo. Por primera vez en años, realmente se miró. No fue un vistazo rápido mientras se peinaba o se lavaba la cara. Fue una mirada profunda, de esas que te obligan a enfrentar la verdad. Y lo que vio le partió el alma. Ahí estaba ella, una mujer de 73 años, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, con el cabello blanco que alguna vez fue negro como la noche. Pero lo que más le dolió no fueron las marcas del tiempo. Fue la expresión de sus ojos. Estaban apagados, vacíos, como si la vida los hubiera abandonado poco a poco sin que ella se diera cuenta. Cuando dejé de verme a mí misma, susurró al espejo con voz quebrada. La reflexión no le respondió, pero el silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Guadalupe pasó sus dedos temblorosos por las líneas de su rostro, buscando a la mujer que alguna vez fue. La chica llena de esperanza que se casó con Antonio. La madre orgullosa que crió a Marco con tanto amor. ¿Dónde se había ido esa mujer? El espejo le devolvía la imagen de alguien que se había convertido en sombra. Una casca vacía, pensó con amargura. Así se sentía, hueca por dentro, sin propósito, sin valor. Soy un mueble viejo que estorba, murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas. La paradoja era cruel, ella había dedicado su vida entera a servir, a cuidar, a amar sin condiciones, y ahora era vista como un fardo que había que quitar del camino. El impacto de esa revelación la golpeó con fuerza renovada. No era solo que Marco y Silvia planearan internarla. Era que ella misma había permitido volverse invisible. Se había borrado poco a poco, sacrificando sus deseos, sus sueños, su propia identidad, hasta que no quedó nada más que una figura que limpiaba, cocinaba y ocupaba espacio. Pero algo extraño sucedió mientras seguía mirándose. Entre las lágrimas y el dolor, algo comenzó a moverse en su interior. Era pequeño, casi imperceptible, como una semilla enterrada bajo tierra que empieza a romper la superficie.
La emoción cambió sutilmente de tristeza a algo parecido a la rabia, pero más profunda, más consciente. ¿Esto es todo lo que soy?, se preguntó, y esta vez su voz sonó más firme. El misterio de quién era realmente empezaba a revelarse. No, ella no era solo una vieja inútil como la llamaban. Había sido esposa, madre, amiga, vecina querida. Había cosido vestidos, curado rodillas raspadas, preparado comidas que unían a la familia. Había sido la columna invisible que sostenía ese hogar. Y ahora, mirándose fijamente, comenzaba a recordarlo. El espejo se convirtió en un portal hacia su propia alma. Guadalupe no apartó la mirada. Cada arruga le recordaba una batalla ganada, el día que salvó dinero para la operación de Marco, las noches que pasó en vela cuidando a Antonio cuando estuvo enfermo, los años de trabajo duro limpiando casas ajenas para que su hijo pudiera tener una vida mejor. La inspiración llegó como un susurro suave: no estás vacía. Solo te olvidaste de ti misma. Las palabras resonaron en su mente como una verdad recién descubierta. Tal vez, solo tal vez, todavía había tiempo para recordar quién era. Para recuperar lo que había perdido en el camino. La curiosidad por saber si aún tenía fuerzas para luchar comenzó a crecer en su corazón. Secó sus lágrimas con el dorso de la mano y siguió observando su reflejo. Esta vez buscó algo diferente. Buscó rastros de la mujer fuerte que alguna vez fue, y los encontró. Estaban en la firmeza de su mandíbula, en la profundidad de su mirada cuando dejaba de llorar, en las manos curtidas que habían trabajado sin descanso. «Todavía estás aquí», se dijo a sí misma, casi sorprendida. El cambio era sutil pero real. No era una transformación mágica, no era una revelación cinematográfica. Era algo más honesto, más humano. Era el momento en que una mujer derrotada decidía mirarse de frente y preguntarse si realmente estaba dispuesta a rendirse. La motivación aún era frágil, pero existía. Como una pequeña llama que lucha por no apagarse en medio del viento. Guadalupe respiró hondo y se alejó del espejo. Algo había cambiado en esos minutos frente a su reflejo. No sabía exactamente qué, pero lo sentía en el pecho, como una certeza nueva. No iba a ser fácil. No sabía ni siquiera qué hacer o por dónde empezar. Pero una cosa era segura: ya no quería seguir siendo invisible. Ya no quería ser la vieja que estorbaba. Había pasado demasiado tiempo dejando que otros decidieran su valor, su lugar en el mundo, su destino. Mientras salía del baño, una memoria golpeó su mente con fuerza inesperada. Un recuerdo que había guardado en lo más profundo de su corazón. La voz de Antonio, su difunto esposo, diciéndole algo importante. Algo que, en ese momento, podría ser exactamente lo que necesitaba escuchar. La lembranza del marido Antonio. El recuerdo llegó como una ola cálida que la envolvió por completo. Guadalupe cerró los ojos y ahí estaba él, Antonio, con su sonrisa amable y sus ojos llenos de vida. Era como si el tiempo se hubiera detenido y ella pudiera tocarlo nuevamente, sentir su presencia, escuchar su voz. La memoria la llevó a una tarde de domingo, hacía más de 15 años, cuando todavía eran jóvenes de espíritu aunque el cuerpo ya mostraba señales del paso del tiempo. Estaban sentados en el jardín, bajo el árbol de mango que Antonio había plantado cuando recién se mudaron a esa casa. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de naranja y rosa, y Antonio sostenía su mano con esa ternura que siempre lo caracterizó. «Lupita», le decía él con ese apodo cariñoso que solo él usaba, «prométeme algo». «¿Qué cosa, viejo?», había respondido ella con una sonrisa, sin imaginar que esa conversación quedaría grabada para siempre en su corazón. Antonio la miró con esa seriedad dulce que usaba cuando quería decir algo importante. «Si algún día yo me voy primero, no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tú eres una mujer con un corazón enorme, has dado todo por esta familia». La emoción en su voz era palpable, como si supiera que esas palabras serían necesarias algún día. Guadalupe había reído entonces, quitándole importancia. «Ay, Antonio, no digas esas cosas, tú vas a vivir 100 años». Pero él había insistido, apretando su mano con más fuerza. «Escúchame bien, mi amor. Pase lo que pase, nunca olvides tu valor. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga creer que eres una carga». Aquellas palabras resonaban ahora en su mente como una profecía cumplida. Antonio había visto algo que ella no quiso ver entonces.
Había intuido que vendría un momento en que necesitaría recordar quién era, recordar su fuerza, su dignidad. La esperanza que sentía en ese momento era frágil pero real. Era como si Antonio estuviera ahí, guiándola desde donde estuviera, recordándole que no estaba sola. Guadalupe abrió los ojos y se encontró de nuevo en su pequeña habitación, pero algo había cambiado. La voz de su esposo seguía resonando en su interior: «Eres más fuerte de lo que crees, Lupita. Siempre lo has sido». Y por primera vez desde que escuchó la conversación de Marco y Silvia, sintió que tal vez, solo tal vez, podría salir de esto. Caminó despacio hacia el viejo ropero de madera que había pertenecido a sus padres. Era una reliquia familiar, pesado y antiguo, con ese olor característico a cedro y tiempo. Arriba, en el estante más alto, había una caja de zapatos que no había abierto en años. Guadalupe tuvo que subirse a una silla para alcanzarla, y sus manos temblaban mientras la bajaba con cuidado. Dentro estaban los recuerdos de su vida con Antonio, fotografías amarillentas, cartas de amor escritas con esa letra elegante que él tenía, el boleto de cine de su primera cita. Cada objeto era un pedazo de su historia, una prueba de que había sido amada, de que había sido importante para alguien. La inspiración llegó mientras acariciaba una foto donde ambos sonreían abrazados. Si Antonio creyó en ella hasta su último aliento, ¿por qué ella había dejado de creer en sí misma? Había una carta en particular que Guadalupe sacó con especial cuidado. Estaba escrita en un papel ya gastado, con los bordes doblados de tanto leerla. Antonio se la había dado en su aniversario número 30, apenas unos meses antes de que el infarto se lo llevara. «Mi querida Lupita», comenzaba la carta, y solo leer esas palabras hizo que las lágrimas volvieran a sus ojos. «Si estás leyendo esto después de que yo me haya ido, quiero que sepas que fuiste lo mejor que me pasó en esta vida. Cuidaste de mí, de Marco, de esta familia, con una entrega que pocos entienden. Pero ahora te toca cuidarte a ti. No dejes que te apaguen, mi amor. Mantén viva esa chispa que siempre vi en tus ojos. Y recuerda, eres dueña de tu propio destino, no importa lo que digan los demás». Guadalupe apretó la carta contra su pecho y sollozó. Pero no eran lágrimas de tristeza pura. Había algo más en ellas, una mezcla de dolor y despertar, de pérdida y encuentro. Antonio le había dejado más que recuerdos. Le había dejado un mensaje, una misión, un recordatorio de que ella valía más de lo que otros le hacían creer. La reflexión golpeó duro. Había pasado 15 años extrañándolo, pero había olvidado sus palabras más importantes. Había olvidado que él la vio siempre como una mujer fuerte, capaz, valiosa. ¿Cuándo había dejado de verse así? ¿Cuándo permitió que la mirada de Marco y Silvia reemplazara la mirada amorosa de Antonio? La paradoja era dolorosa. El hombre que más la amó ya no estaba, mientras que el hijo que ella más amaba planeaba abandonarla. Pero había algo en esas palabras de Antonio que encendió algo profundo en Guadalupe. Una motivación que venía no solo de la rabia o del dolor, sino de algo más puro, el amor propio que había enterrado bajo años de servicio y sacrificio. Antonio le había pedido que no dejara que nadie la apagara. Y aunque él ya no estaba físicamente, su voz resonaba más clara que nunca. Guadalupe guardó la carta nuevamente en la caja, pero esta vez con una sensación diferente. Ya no era solo un objeto del pasado. Era un puente entre quien había sido y quien podía volver a ser. Mientras colocaba la caja de vuelta en el ropero, su mano rozó algo que no esperaba encontrar. Algo que llevaba años olvidado en el fondo del armario. Una pasta de cuero vieja y desgastada, con algo pesado en su interior. El corazón de Guadalupe se aceleró. Había olvidado por completo que eso estaba ahí. El sobre y la pasta de cuero. Guadalupe sacó la pasta de cuero con manos temblorosas. Estaba cubierta de polvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido esconderla del mundo. Era pesada, más de lo que recordaba, y el cuero estaba agrietado por los años de olvido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la había visto? ¿10 años? ¿15? La memoria era borrosa, pero sabía que Antonio la había guardado ahí antes de morir, diciéndole algo que en ese momento no entendió del todo: «Aquí está todo lo importante, Lupita. Si algún día lo necesitas, aquí está». Ella había sentido sin prestar mucha atención, perdida en el dolor de verlo tan débil. Ahora, sosteniendo esa pasta olvidada, el misterio de lo que contenía comenzaba a despertar una curiosidad intensa.
Se sentó en el borde de la cama y colocó la pasta sobre sus piernas. El cierre estaba oxidado pero se dio con un poco de esfuerzo. Cuando la abrió, el olor a papel viejo y tinta llenó sus sentidos. Adentro había varios documentos cuidadosamente organizados en carpetas amarillentas. Guadalupe comenzó a revisarlos con el corazón latiendo cada vez más rápido. Había escrituras, certificados, papeles oficiales con sellos y firmas que apenas podía leer. Sus ojos, cansados por el tiempo, tenían dificultad para enfocar las letras pequeñas. Pero entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. Un sobremanila más grueso que los demás, con su nombre escrito en la letra inconfundible de Antonio, para Guadalupe López de Hernández. Personal y confidencial. La emoción le cerró la garganta. ¿Qué era esto? Con dedos temblorosos, Guadalupe abrió el sobre. Lo primero que cayó sobre su regazo fue un juego de escrituras. Las levantó hacia la luz que entraba por la ventana y comenzó a leer. Escritura de propiedad. Sus ojos se abrieron como platos. Era la casa. La casa donde vivían. Pero no estaba a nombre de Marco como ella siempre había creído. Estaba a su nombre. A nombre de Guadalupe López de Hernández. La sorpresa fue tan grande que tuvo que leer el documento 3 veces para asegurarse de que no estaba soñando. Ahí estaba, negro sobre blanco, con sellos oficiales y firmas de notario. Antonio había puesto la casa a su nombre años atrás, y ella nunca lo supo. O tal vez sí lo supo en algún momento, pero el dolor de la viudez y los años de vivir en piloto automático habían borrado ese recuerdo. Pero eso no era todo. Guadalupe siguió revisando el sobre con las manos temblando tanto que casi dejaba caer los papeles. Había más documentos, certificados de depósitos bancarios, inversiones, una cuenta de ahorro que ella desconocía por completo. Los números bailaban frente a sus ojos. ¿Cómo era posible? Antonio había sido un hombre trabajador pero nunca ostentoso. Habían vivido con modestia, sin lujos, ahorrando cada peso. Ahora entendía por qué. Él había estado construyendo un colchón de seguridad, una red de protección para ella. La reflexión golpeó con fuerza. Antonio no solo le había dado amor y compañía. Le había dado independencia, libertad, un futuro. Y ella lo había olvidado completamente, enterrado bajo años de creer que dependía de Marco, de creer que no era nada sin su hijo. El impacto emocional era abrumador. Guadalupe se llevó una mano al pecho, sintiendo como su corazón latía desbocado. No era una vieja inútil que necesitaba la caridad de su hijo. Era la dueña de su propia casa. Tenía recursos, tenía medios, tenía poder. Toda esa historia que Marco y Silvia habían construido en su mente, esa narrativa de la pobre viejita que tenemos que mantener, era una mentira. Una mentira que ella misma había ayudado a perpetuar por ignorancia y por haber dejado de prestar atención a su propia vida. La paradoja era casi cómica. Ellos planeaban mandarla a un asilo mientras vivían en su casa, gastaban su dinero indirectamente, ocupaban el espacio que legalmente le pertenecía a ella. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que la trataran como una invitada en su propio hogar? Había una nota más en el sobre. La letra de Antonio era temblorosa, probablemente escrita en sus últimos días. Mi querida Lupita, si estás leyendo esto es porque me fui y tú necesitas recordar quién eres. Esta casa es tuya. Yo trabajé toda mi vida para asegurarme de que nunca dependieras de nadie. Los ahorros son tuyos. Las inversiones son tuyas. No le debes nada a nadie. Marco es nuestro hijo y lo amamos, pero tú eres la matriarca de esta familia. No lo olvides. Si algún día sientes que te están faltando al respeto, recuerda que tienes el poder para cambiar las cosas. No por venganza, sino por dignidad. Cuídate mucho, mi amor. Y recuerda que siempre fuiste más fuerte de lo que creíste. Guadalupe leyó la nota una y otra vez, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran de tristeza pura. Eran de despertar. La transformación que comenzó frente al espejo ahora tomaba forma concreta. Guadalupe no solo se sentía diferente, tenía en sus manos la prueba física de que no era una víctima indefensa. El cambio ya no era solo interno, era tangible, real, poderoso. Guardó todos los documentos de vuelta en el sobre con cuidado,
pero esta vez sabiendo exactamente lo que significaban. Cada papel era una pieza de un rompecabezas que finalmente empezaba a tener sentido. La motivación que había sentido al recordar las palabras de Antonio ahora se multiplicaba por 1000. No iba a permitir que Marco y Silvia la mandaran a un asilo. No iba a seguir siendo invisible. No iba a regalar su dignidad. Mientras cerraba la pasta de cuero y la escondía en un lugar seguro, Guadalupe sintió algo que no había sentido en años: determinación. Y con esa determinación, vino un pensamiento claro y firme: necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que conociera las leyes, alguien que pudiera guiarla en lo que venía. Porque ahora Guadalupe sabía que no iba a huir. Iba a pelear. La transformación interior algo profundo había cambiado en Guadalupe durante esas últimas horas. No fue un cambio ruidoso ni dramático, sino silencioso, como cuando una semilla rompe la tierra y comienza a crecer sin que nadie lo note. Esa mujer que se había visto en el espejo como una casca vacía ya no existía. En su lugar había alguien diferente, alguien que recordaba quién había sido y quién podía volver a ser. Guadalupe se levantó de la cama con una firmeza nueva en sus movimientos. Sus piernas ya no temblaban, su respiración era más pausada, más controlada. La emoción que la había dominado los últimos días comenzaba a transformarse en algo más útil: claridad mental. Ya no era solo una mujer herida por la traición. Era una estratega que acababa de descubrir que tenía todas las cartas ganadoras en sus manos. Caminó hacia el pequeño espejo del tocador y se miró de nuevo. Pero esta vez lo que vio fue completamente diferente. Las arrugas seguían ahí, el cabello blanco también, pero los ojos brillaban con algo que no había visto en años. Era determinación mezclada con esperanza, era rabia contenida transformada en propósito. No soy un peón, se dijo en voz baja, recordando las partidas de ajedrez que Antonio le había enseñado a jugar cuando eran jóvenes. Soy la reina que ellos nunca vieron venir. La metáfora le gustó, le dio fuerza. Durante años había jugado el papel que le asignaron: la madre abnegada, la viuda resignada, la anciana que no molesta. Pero ese papel ya no le quedaba. Ya no le servía. Era hora de escribir su propia historia. La inspiración fluía ahora como un río que había estado represado durante años. Guadalupe comenzó a pensar con una claridad que la sorprendió a ella misma. Marco y Silvia planeaban llevarla a un asilo esta misma semana, probablemente con alguna excusa sobre un paseo o una visita al médico. Ellos creían que ella no sabía nada, que era fácil de manipular, que aceptaría su destino sin chistar. Qué equivocados estaban. La curiosidad por saber cómo reaccionarían cuando descubrieran la verdad le provocaba una mezcla extraña de nerviosismo y satisfacción anticipada. Pero Guadalupe sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba un plan. Necesitaba ser inteligente, estratégica. Si revelaba lo que sabía demasiado pronto, ellos podrían inventar alguna excusa, manipular la situación, hacerla quedar como la loca de la familia. El misterio de cómo exactamente iba a confrontarlos la mantenía pensando sin parar. Guadalupe se sentó en su silla favorita, la que había junto a la ventana, y comenzó a tejer mentalmente cada paso. No podía simplemente mostrarles los documentos y esperar que se disculparan. Marco y Silvia no eran personas que reconocieran sus errores fácilmente. Eran orgullosos, calculadores, capaces de justificar cualquier cosa para salirse con la suya. La reflexión la llevó a una conclusión clara: necesitaba que ellos se sintieran seguros, confiados, que creyeran que su plan iba viento en popa. Solo así bajarían la guardia. Solo así ella podría darles la sorpresa en el momento exacto. La paciencia se convertiría en su mejor arma. Guadalupe recordó entonces al Dr. Almeida, el abogado que había ayudado a Antonio con algunos trámites años atrás. Era un hombre serio, de esos que inspiran confianza con solo estrechar su mano. Había ido al funeral de Antonio y le había dejado su tarjeta, diciéndole que si alguna vez necesitaba ayuda legal, él estaría disponible. Guadalupe había guardado esa tarjeta en su cartera y, milagrosamente, todavía estaba ahí. La sacó con manos temblorosas y observó el número de teléfono. Mañana lo llamaría. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden legalmente, de que Marco no tuviera ninguna manera de arrebatarle lo que le pertenecía. La motivación crecía con cada minuto que pasaba. Ya no se trataba solo de salvarse a sí misma.
Se trataba de recuperar su dignidad, su autonomía, su lugar en el mundo. Esa noche, durante la cena, Guadalupe actuó como si nada hubiera cambiado. Sirvió la comida en silencio, escuchó las conversaciones banales de Marco sobre su trabajo, asintió cuando Silvia se quejaba del tráfico. Pero por dentro era un torbellino de pensamientos y planes. Era fascinante cómo podía estar ahí, sentada en la misma mesa con las personas que planeaban traicionarla, y ellos no tenían ni la menor idea de lo que sabía. La paradoja de la situación era casi poética, ellos la veían como transparente, invisible, sin importancia. Y esa misma invisibilidad se había convertido en su mayor ventaja. Nadie sospecha de quien creen que no existe. Nadie se cuida de quien suponen que no puede defenderse. El impacto de esa revelación la hizo sonreír levemente mientras recogía los platos. Cuando se retiró a su cuarto esa noche, Guadalupe se sentía diferente. No era la misma mujer que había descubierto la traición hace apenas unos días. Esa mujer había llorado, se había sentido derrotada, había contemplado su reflejo con desesperación. Esta nueva versión de sí misma era más peligrosa, más consciente, más viva. El cambio no era solo mental o emocional. Era una transformación completa de identidad. Ya no era una víctima esperando que alguien la salvara. Era una mujer que había decidido salvarse a sí misma. Y mientras se acostaba en su cama, mirando el techo en la oscuridad, Guadalupe supo con certeza absoluta que el destino de esta historia ya no estaba en manos de Marco y Silvia. Estaba en las suyas. Y mañana comenzaría a mover las piezas del tablero. Mañana haría la llamada que cambiaría todo. Mañana dejaría de ser la reina oculta para convertirse en la jugadora más poderosa del juego. El plan silencioso la mañana llegó con un cielo despejado y Guadalupe despertó con un propósito claro. Esperó pacientemente a que Marco se fuera al trabajo y Silvia saliera a sus clases de yoga. Necesitaba privacidad para lo que estaba a punto de hacer. Cuando escuchó el portón cerrarse por segunda vez, Guadalupe sacó la tarjeta del día Almeida de su cartera y se sentó junto al teléfono de la sala. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo sino por la emoción de estar tomando control de su propia vida después de tanto tiempo. Marcó el número despacio, asegurándose de no equivocarse en ningún dígito. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Bufete Almeida y Asociados, buenos días, contestó una voz femenina profesional. Guadalupe tomó aire y habló con una firmeza que la sorprendió. Buenos días, necesito hablar con el Dr. Almeida. Es urgente. Después de unos minutos en espera, la voz cálida del abogado llenó la línea. Señora Guadalupe. ¿Es usted? Qué sorpresa escucharla después de tantos años. ¿En qué puedo ayudarla? La amabilidad en su tono le dio a Guadalupe la confianza que necesitaba. Dr. Almeida, necesito su ayuda. Es sobre las propiedades que mi esposo Antonio dejó a mi nombre. Necesito verificar que todo esté en orden y necesito orientación legal para un asunto familiar delicado. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. El abogado, con su experiencia de décadas, probablemente intuía que había más en esa historia de lo que ella estaba diciendo. Por supuesto, señora. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 3. Revisaremos todo con calma. La esperanza floreció en el pecho de Guadalupe. No estaba sola en esto. Inventar una excusa para salir fue más fácil de lo que pensó. Cuando Silvia regresó, Guadalupe le dijo simplemente que tenía una cita médica de rutina, algo sobre sus medicamentos para la presión. Silvia apenas levantó la vista de su celular. Ah, ok. ¿Quieres que te lleve? La pregunta era más protocolar que genuina. No, mija, gracias. Voy a tomar un taxi. Está cerca. Y eso fue todo. Ni siquiera le preguntó a qué doctor iba o a qué hora regresaría. La indiferencia de Silvia, que antes le dolía, ahora le resultaba útil. La paradoja de ser invisible funcionaba a su favor. A las 2:30, Guadalupe se arregló con cuidado, poniéndose su vestido más decente, el que guardaba para ocasiones especiales. Se miró al espejo una última vez y vio a una mujer con misión, con propósito. Salió de casa sintiéndose como una espía en su propia vida. La oficina del Dr. Almeida estaba en el centro de la ciudad,
en un edificio antiguo pero bien mantenido. Guadalupe subió las escaleras despacio, deteniéndose en cada piso para recuperar el aliento. Cuando finalmente llegó a la puerta con el letrero dorado que decía, Almeida y Asociados, sintió una mezcla de nervios y determinación. La secretaria la recibió con amabilidad y la hizo pasar de inmediato. El día. Almeida se levantó de su escritorio al verla entrar. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y lentes que le daban un aire de sabiduría. Señora Guadalupe, qué gusto verla. Siéntese, por favor. Cuénteme todo. Y Guadalupe lo hizo. Le contó sobre la conversación que escuchó, sobre el plan del asilo, sobre los documentos que encontró. Con cada palabra, sentía como recuperaba un pedazo más de su poder. El día. Almeida escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta. Cuando Guadalupe terminó de hablar, él se quitó los lentes y la miró con una mezcla de compasión y respeto. Señora, lo primero que debo decirle es que usted está en una posición legal muy sólida. La casa está a su nombre, las cuentas están a su nombre. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre esas propiedades. La emoción que sintió Guadalupe al escuchar esas palabras fue indescribable. ¿Entonces él no puede hacer nada?, preguntó con voz temblorosa. Absolutamente nada. Es más, técnicamente él y su esposa son residentes en su propiedad. Usted tiene todo el derecho de pedirles que se vayan si así lo desea. El impacto de esa revelación le cayó como agua fresca en un día caluroso. Tenía el poder. Siempre lo tuvo. Solo necesitaba que alguien se lo confirmara. Pero el día. Almeida no había terminado. Ahora bien, hay algo importante que debe considerar. Podemos tomar varias rutas aquí. La primera es confrontarlos directamente, mostrarles los documentos y establecer sus términos. La segunda es más estratégica. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuvieran compartiendo un secreto importante. Si ellos planean llevarla a un asilo con engaños, podríamos usar eso a su favor. Dejarlos creer que lo lograron, y luego revertir la situación cuando menos lo esperen. La sorpresa funcionaría como elemento de impacto. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo. Era anticipación. La curiosidad sobre cómo exactamente funcionaría ese plan la tenía al borde de su asiento. El día. Almeida continuó, por supuesto, esto requeriría nervios de acero de su parte. ¿Se siente capaz? Guadalupe pensó en Antonio, en sus palabras, en todo lo que había descubierto sobre sí misma en los últimos días. Pensó en la mujer del espejo que se había visto como un fardo inútil, y en la mujer que era ahora, sentada en una oficina de abogados planeando su propia liberación. La reflexión fue breve pero poderosa. Sí, doctor. Me siento más que capaz. La sonrisa del abogado fue de aprobación genuina. Excelente. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y durante la siguiente hora, trazaron un plan tan detallado y preciso que Guadalupe no podía creer que estuviera participando en algo así. Cada paso, cada movimiento, cada palabra que debía decir o no decir. El día. Almeida le dio su número personal, cualquier cosa, cualquier duda, me llama a cualquier hora. Yo estaré monitoreando la situación. Cuando Guadalupe salió de esa oficina, ya no era solo una mujer con documentos. Era una mujer con un plan. Y ese plan estaba a punto de cambiar todo. El destino que Marco y Silvia habían trazado para ella estaba a punto de darle la vuelta más sorprendente que jamás imaginaron. La armadilha del paseo el día llegó más rápido de lo que Guadalupe esperaba. Era sábado por la mañana cuando Marco entró a su habitación con una sonrisa que pretendía ser cariñosa pero que a ella le pareció completamente falsa. Buenos días, mamá. ¿Qué te parece si hoy salimos a dar un paseo? Hace tiempo que no vamos al campo, ¿verdad? Podríamos comer algo rico, tomar aire fresco. La actuación era buena, tenía que admitirlo. Si no supiera la verdad, tal vez hasta se hubiera emocionado. Pero Guadalupe sabía exactamente lo que significaba ese paseo. Era el día. El día en que intentarían llevarla al asilo. La emoción que sintió fue extraña, una mezcla de nervios, anticipación y una calma sorprendente. Después de todo,
Ella también sabía actuar. Ay, mijo, qué bonito. Sí, hace mucho que no salimos. Déjame arreglarme. Marco pareció aliviado ante su aceptación inmediata. Guadalupe se tomó su tiempo para vestirse. Eligió ropa cómoda pero digna, se peinó con cuidado y hasta se puso un poco de labial. Si esto iba a ser el día del enfrentamiento, al menos se vería bien. Antes de salir de su habitación, tocó la pasta de cuero que había escondido bajo su cama. Dentro estaba todo, los documentos, las escrituras, las pruebas de su independencia. Había preparado copias como el diario. Almeida le había aconsejado, y las llevaba en su bolso. «¿Estás lista para esto, Lupita?», se susurró a sí misma, usando el apodo que Antonio siempre le decía. La inspiración venía de saber que no estaba sola en esto, que su esposo la había preparado para este momento incluso desde el más allá. Respiró hondo y salió de la habitación con la cabeza en alto. El carro estaba listo afuera. Marco conducía y Silvia iba en el asiento del copiloto. Guadalupe se sentó atrás, mirando por la ventana mientras salían de la ciudad. La conversación era forzada, llena de silencios incómodos que ellos intentaban llenar con comentarios sobre el clima, el tráfico, cualquier cosa superficial. Guadalupe jugaba su papel a la perfección, respondiendo con monosílabos, asintiendo cuando era necesario. Pero su mente estaba en otra parte, repasando mentalmente cada paso del plan que había trazado con el diario. Almeida. La curiosidad sobre cuándo exactamente revelarían sus verdaderas intenciones la mantenía alerta. ¿Esperarían a llegar al lugar? ¿Se lo dirían en el camino? El suspenso era casi cinematográfico, como vivir dentro de una película donde ella conocía el guión pero tenía que fingir sorpresa. Después de casi una hora de camino, Marco tomó un desvío que Guadalupe no reconoció. Ya no iban hacia el campo como él había dicho. Iban hacia otra dirección completamente diferente. «Oye, mijo, ¿no era por el otro lado?», preguntó Guadalupe con voz inocente. Vio por el espejo retrovisor como Marco intercambiaba una mirada con Silvia. Ahí venía. «Mamá, hay algo que tenemos que decirte», comenzó Marco, y el tono de su voz había cambiado completamente. Ya no era el hijo cariñoso. Era alguien nervioso, incómodo, pero decidido. «Hemos estado pensando mucho en ti, en tu bienestar. Y Silvia y yo creemos que, bueno, que sería mejor para ti estar en un lugar donde te cuiden profesionalmente». La paradoja de la situación era casi cómica, le hablaban como si le estuvieran haciendo un favor. Guadalupe sintió la rabia subir por su garganta, pero la contuvo. Todavía no era el momento. Un lugar. ¿Qué tipo de lugar, Marco? Su voz sonaba pequeña, confundida, exactamente como ellos esperaban. Silvia se volteó desde el asiento delantero con una sonrisa que pretendía ser comprensiva. «Es una residencia muy bonita, Guadalupe. Vas a estar con gente de tu edad, van a cuidarte, no vas a tener que preocuparte por nada». ¿No preocuparse por nada? ¿Cómo no preocuparse de que su propia familia la estaba traicionando? El drama interno era intenso, pero externamente Guadalupe mantenía la compostura. «¿Me están llevando a un asilo?», preguntó con voz temblorosa. Marco apretó el volante con fuerza. «No es un asilo, mamá. Es una residencia. Es diferente. Y es lo mejor para todos». Ahí estaba la verdad desnuda, lo mejor para todos. Es decir, lo mejor para ellos. ¿Y si yo no quiero ir? La pregunta salió más firme de lo que Guadalupe había planeado. Marco suspiró como si estuviera tratando de razonar con una niña terca. «Mamá, ya tomamos la decisión. Ya pagamos el primer mes. Vas a estar bien, te lo prometo». «La promesa de alguien que te está traicionando no vale nada», pensó Guadalupe. Miró por la ventana y reconoció las señales. Estaban a menos de 20 minutos del supuesto lugar. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Era anticipación pura. La reflexión llegó clara como el cristal, este era el momento. Si esperaba más, llegarían al asilo y todo sería más complicado. Tenía que actuar ahora, mientras estaban en el carro, atrapados en un espacio pequeño donde no podrían escapar de la verdad. Guadalupe abrió su bolso despacio y sacó el sobremanila donde llevaba las copias de los documentos. Marco,
Hijo, detén el carro, dijo con una voz que ya no temblaba. Marco la miró por el espejo retrovisor, confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Detén el carro. Ahora. Había algo en el tono de Guadalupe que hizo que Marco obedeciera instintivamente. Detuvo el carro en el acotamiento de la carretera. Silvia se volteó completamente, mirando a Guadalupe con una mezcla de confusión e irritación. ¿Qué pasa ahora? Guadalupe sostuvo el sobre con manos firmes, y por primera vez en días, sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que está a punto de revelar su carta ganadora. Lo que pasa, Silvia, es que antes de que lleguemos a donde sea que me quieren llevar, hay algunas cosas que necesitan saber. El misterio en su voz hizo que tanto Marco como Silvia se pusieran tensos. El cambio en la dinámica era palpable. De repente, Guadalupe ya no era la víctima pasiva. Era algo completamente diferente. Y ellos, aunque todavía no lo sabían, estaban a punto de descubrir exactamente quién era realmente la mujer sentada en el asiento trasero. El confronto final en el carro, el silencio dentro del carro era tan denso que parecía tener peso propio. Marco y Silvia miraban a Guadalupe con una mezcla de confusión e irritación creciente. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó Marco con ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que ella estaba confundida. Pero Guadalupe no estaba confundida. Por primera vez en años, veía todo con una claridad perfecta. Sacó los documentos del sobre con movimientos deliberados, casi ceremoniales. Estoy hablando de esto, dijo, mostrando las escrituras de la casa. ¿Saben qué es esto, verdad? Silvia entrecerró los ojos, tratando de leer desde su posición. Marco palideció visiblemente. Tal vez algo en su memoria comenzaba a dispararse, algún recuerdo enterrado sobre conversaciones con su padre años atrás. La emoción en el ambiente cambió instantáneamente de molestia a algo parecido al pánico contenido. Son las escrituras de la casa donde vivimos, continuó Guadalupe con voz firme y clara. La casa que ustedes creen que es de Marco. La casa en la que planeaban quedarse después de encerrarme en ese asilo. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pero hay un pequeño problema con ese plan. Levantó los documentos más alto, casi como un trofeo. La casa no es de Marco. Nunca lo fue. Está a mi nombre. Guadalupe López de Hernández. Y ha estado a mi nombre desde que Antonio la puso así hace más de 20 años. La sorpresa en los rostros de Marco y Silvia hubiera sido cómica si la situación no fuera tan dramática. Marco abrió la boca pero no salió ningún sonido. Silvia fue la primera en reaccionar. Eso es imposible. Marco heredó. Marco no heredó nada, interrumpió Guadalupe con una contundencia que ella misma no sabía que poseía. Antonio se aseguró de que yo tuviera la casa a mi nombre. También me dejó cuentas bancarias, inversiones, ahorros. Todo a mi nombre. Yo no dependo de ustedes. Ustedes dependen de mí. Viven en mi casa, comen de mi comida, usan mis servicios. Y planeaban mandarme a un asilo para quedarse con lo que legalmente me pertenece. La reflexión golpeó a Marco como un balde de agua fría. Su rostro pasó del shock a la negación, y luego a algo parecido al enojo. Eso no puede ser cierto. ¿Papá me hubiera dicho? Tu papá te dijo muchas cosas que elegiste no escuchar, respondió Guadalupe. Él sabía exactamente qué tipo de persona eras. Por eso se aseguró de protegerme. Incluso de ti, su propio hijo. El impacto de esas palabras resonó en el pequeño espacio del carro. Marco golpeó el volante con frustración. ¿Esto es ridículo? ¿Cuándo conseguiste esos papeles? ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? La táctica era clásica: cuando no puedes atacar el mensaje, atacas al mensajero. Pero Guadalupe ya no era la mujer que se dejaba intimidar. Nadie me está metiendo nada. Estos documentos estaban guardados en mi habitación, donde Antonio los dejó para mí. Los encontré cuando ustedes pensaban que yo era demasiado tonta para darme cuenta de lo que tramaban. Se inclinó hacia adelante, acercándose al espacio entre los dos asientos delanteros. Escuché su conversación, Silvia. Cada palabra. Lo del asilo, lo de remodelar mi cuarto, lo de que yo,
ni me iba a dar cuenta. Los escuché todo. La paradoja era deliciosa, ellos habían planeado en secreto, y ella los había descubierto en secreto. Silvia intentó recuperar la compostura. Guadalupe, espera, déjame explicarte. No es como suena. Ah, no, la interrumpió Guadalupe con un tono casi sarcástico. Entonces, ¿cómo es, Silvia? ¿Cómo suena cuando planeas encerrar a la madre de tu esposo en un asilo sin su consentimiento para quedarte con su propiedad? Silvia tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Marco intentó tomar el control de la situación. Está bien, está bien. Sí, planeábamos llevarte a una residencia. Pero es porque pensamos que es lo mejor para ti. ¿Ya no puedes cuidarte sola? No puedo cuidarme sola, Guadalupe casi rió. Limpio la casa, cocino, lavo, hago las compras. ¿Qué es exactamente lo que no puedo hacer? ¿O lo que realmente querías decir es que ya no sirvo como la sirvienta gratis que han tenido todos estos años? La motivación detrás de cada palabra de Guadalupe venía de un lugar profundo de dignidad recuperada. Ya no hablaba como víctima. Hablaba como la dueña de su propia vida. ¿Saben lo que es escuchar a tu propio hijo llamarte, la vieja? ¿Saben lo que es descubrir que tu familia te ve como un estorbo, como un mueble que hay que tirar? Las lágrimas amenazaban con salir, pero Guadalupe las contuvo. No iba a llorar. No ahora. No frente a ellos. Pero lo más triste, Marco, no es que planearan abandonarme. Es que lo hicieron con tanta frialdad, con tanta indiferencia. Como si los años que dediqué a criarte, a cuidarte, a sacrificarme por ti no significaran absolutamente nada. Marco bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su madre en el espejo retrovisor. El peso de la culpa comenzaba a hacer efecto. Ahora vamos a hacer algo diferente, continuó Guadalupe, su voz tomando un tono más pragmático. Vamos a regresar a casa. Mi casa. Y van a escuchar muy bien lo que voy a decir. Sacó otra hoja del sobre, esta vez un documento legal que el Dr. Almeida había preparado. Este es un acuerdo de residencia. Si quieren seguir viviendo en mi propiedad, van a firmarlo. Establece que pagan renta mensual, que respetan mi espacio, y que yo tengo total autonomía sobre mis decisiones y mi vida. Si no les gusta, tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. La sorpresa en los rostros de Marco y Silvia era total. Esta no era la Guadalupe que conocían. Esta era alguien completamente diferente. Y si alguna vez vuelven a intentar algo como lo de hoy, agregó Guadalupe con voz gélida, me aseguraré de que pierdan todo derecho no solo sobre la casa, sino sobre cualquier herencia futura. Está todo documentado con mi abogado. Marco finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Mamá, yo, no sabía que tú. ¿Que yo qué, Marco? ¿Qué tenía cerebro? ¿Qué tenía dignidad? ¿Qué no era la tonta que ustedes creían? Guadalupe negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Me subestimaron. Pensaron que por ser vieja era automáticamente inútil. Pero tu padre me enseñó algo importante, nunca confundas la bondad con la debilidad. Fui bondadosa porque elegí serlo. Fui generosa porque quise serlo. Pero eso se acabó. El misterio de quién era realmente Guadalupe López de Hernández acababa de revelarse completamente. Y la respuesta había dejado a todos en shock. Incluyendo, tal vez, a ella misma. Ahora da la vuelta y volvamos a casa, ordenó. Y por primera vez en años, Marco obedeció sin cuestionar. El viaje de regreso fue en completo silencio. Pero era un silencio diferente. Era el silencio de un mundo que acababa de cambiar para siempre. El retorno para casa, el viaje de regreso pareció eterno aunque duró apenas una hora. El silencio dentro del carro era tan pesado que cada respiración sonaba amplificada. Guadalupe miraba por la ventana, sintiendo como su corazón latía con un ritmo extraño, mezcla de triunfo y melancolía. No había alegría pura en lo que acababa de hacer. Había justicia, sí. Había dignidad recuperada, desde luego. Pero también había tristeza por lo que todo esto significaba, la ruptura de una ilusión, el fin de la fantasía de que su familia la amaba incondicionalmente.
La reflexión era amarga pero necesaria. A veces la verdad duele más que la mentira, pero es la única que te permite vivir en paz contigo misma. Marco conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Silvia miraba fijamente hacia adelante, sin decir una palabra. El drama de la situación era palpable. Cuando finalmente llegaron a la casa, Marco estacionó y ninguno se movió durante varios segundos. Era como si todos necesitaran un momento para procesar lo que acababa de suceder. Guadalupe fue la primera en abrir la puerta. Entren. Tenemos que hablar en serio. Su voz no admitía réplica. Ya no era una petición. Era una orden. Y tanto Marco como Silvia lo sabían. Entraron a la casa en fila india, como soldados derrotados. Guadalupe señaló la mesa del comedor. Siéntense ahí. Ellos obedecieron sin chistar. La dinámica de poder había cambiado tan radicalmente que era casi surrealista. Esta era la misma mesa donde Guadalupe había servido cientos de comidas en silencio, donde había escuchado sus conversaciones sin participar realmente, donde había sido invisible. Ahora era el centro de atención absoluto. Guadalupe extendió el documento que había mencionado en el carro. Este es el acuerdo del que les hablé. Léalo con cuidado. Marco tomó las hojas con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas, y con cada párrafo su expresión se volvía más sombría. El documento era claro y directo, establecía una renta mensual razonable pero firme, delineaba espacios privados que debían respetarse, prohibía cualquier intento de tomar decisiones sobre la vida de Guadalupe sin su consentimiento explícito, y especificaba que cualquier violación del acuerdo resultaría en desalojo inmediato. Era, en esencia, la transformación completa de la relación. Ya no eran familia conviviendo bajo el mismo techo. Eran propietaria e inquilinos. La paradoja dolía, habían forzado este cambio con su traición, y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Esto es un poco extremo, ¿no crees, mamá?, intentó Marco, su voz sonaba pequeña, derrotada. Guadalupe se sentó frente a ellos, cruzando las manos sobre la mesa con una calma que impresionaba incluso a ella misma. ¿Extremo? ¿Tú crees que es extremo cobrarles renta por vivir en mi propiedad? ¿O pedirles que me respeten en mi propia casa? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo extremo, Marco, era planear encerrarme en un asilo. Lo extremo era hablar de mí como si yo fuera basura. Esto no es extremo. Esto es justicia. Silvia intentó intervenir, su voz sonaba conciliadora pero desesperada. Guadalupe, entiendo que estés enojada. Cometimos un error, lo admito. Pero somos familia. ¿No podemos resolver esto de otra manera? La esperanza en su voz era patética. ¿Familia? Guadalupe dejó escapar una risa sin humor. Ustedes dejaron de tratarme como familia hace mucho tiempo. Yo era la empleada doméstica que no cobraba sueldo. Era el mueble que limpiaba y cocinaba pero no tenía voz ni voto. Ahora quieren hablar de familia porque se dieron cuenta de que me necesitan más de lo que yo los necesito a ustedes. La verdad de esas palabras resonó en la habitación como un gong. Era cierto. Completamente cierto. Ellos necesitaban un lugar donde vivir. Necesitaban a alguien que mantuviera la casa funcionando. Guadalupe no necesitaba nada de ellos. La emoción que sintió al darse cuenta de esto fue liberadora. Por primera vez en años, tal vez en décadas, ella tenía el poder. Y no era un poder que buscó por ambición. Era un poder que recuperó por supervivencia. Marco dejó el documento sobre la mesa y se frotó la cara con ambas manos. ¿Y si no firmamos? ¿Qué pasa entonces? La pregunta era casi retórica. Ya sabía la respuesta. Entonces tienen 30 días para encontrar otro lugar, respondió Guadalupe sin pestañear. Y créanme, me aseguraré de que esos 30 días se cumplan al pie de la letra. Tengo un abogado muy bueno que se encargará de todo. La mención del abogado hizo que Silvia se pusiera aún más pálida. ¿Hace cuánto estás planeando esto?, preguntó con una mezcla de admiración y horror. Guadalupe sonrió levemente. Desde el momento en que los escuché conspirando contra mí. A diferencia de ustedes, yo sí sé guardar secretos y planear en silencio.
El impacto de esa revelación fue devastador para ellos. Habían sido superados en su propio juego. El silencio se extendió por varios minutos. Marco y Silvia se miraban entre sí, comunicándose sin palabras. Finalmente, Marco suspiró profundamente. Está bien. Lo firmaremos. Tomó el bolígrafo que Guadalupe había colocado estratégicamente junto al documento. Su firma fue temblorosa pero legible. Silvia hizo lo mismo, aunque con visible renuencia. Cuando ambas firmas estuvieron en el papel, Guadalupe sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Este era su hijo. El niño que había cargado en brazos, que había cuidado cuando estaba enfermo, por quien había sacrificado tanto. Y ahora su relación se reducía a un contrato legal. La motivación para seguir adelante con esto no venía del odio. Venía de algo más profundo, el instinto de supervivencia y la necesidad de dignidad. Nadie, ni siquiera un hijo, tenía derecho a quitarle eso. Hay algo más que necesito decirles, agregó Guadalupe mientras guardaba cuidadosamente el documento firmado. A partir de hoy, las cosas cambian aquí. Yo ya no voy a cocinar para ustedes ni limpiar sus espacios. Si quieren comer, cocinan. Si quieren su cuarto limpio, lo limpian. Yo me ocuparé solo de mis propias cosas y de las áreas comunes cuando me plazca. Marco abrió la boca para protestar, pero Guadalupe levantó una mano. No es negociable. Durante años fui su sirvienta no pagada. Eso se acabó. Ahora soy la dueña de esta casa y ustedes son inquilinos que pagan renta. Actúen como tales. La transformación era completa. La mujer que había entrado en ese carro como víctima, había regresado como reina de su propio castillo. Y aunque el castillo ahora se sentía un poco más frío y vacío, al menos era honestamente suyo. El destino había dado la vuelta más sorprendente que nadie hubiera imaginado. Renacimiento y legado. Los días siguientes a ese sábado memorable fueron extraños y silenciosos. La casa se sentía diferente, como si las paredes mismas hubieran absorbido el cambio de poder y ahora respiraran con otro ritmo. Marco y Silvia cumplían con el acuerdo al pie de la letra, no porque quisieran sino porque no tenían otra opción. Pagaron la renta del primer mes sin decir palabra. Cocinaban sus propias comidas. Limpiaban sus propios espacios. Y lo más notable, ya no trataban a Guadalupe como si fuera invisible. Ahora la saludaban con respeto temeroso, como quien saluda a alguien que tiene el poder de cambiar tu vida con una sola palabra. La paradoja era evidente, tuvieron que perder su control para finalmente verla como persona. Guadalupe observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y melancolía. Había ganado la batalla, sí, pero el costo emocional era alto. Sin embargo, algo hermoso comenzó a florecer en Guadalupe durante esas semanas. La libertad que ahora sentía no era solo física o financiera. Era algo más profundo, más espiritual. Era la libertad de ser ella misma sin pedir permiso, sin justificarse, sin hacerse pequeña para que otros se sintieran grandes. Por primera vez en décadas, Guadalupe comenzó a pensar en qué quería hacer con su vida, no en qué necesitaban los demás de ella. La inspiración llegó una mañana mientras tomaba café sola en la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín abandonado. El jardín que Antonio había cuidado con tanto amor y que después de su muerte se había convertido en un terreno salvaje de maleza y olvido. Guadalupe dejó su taza y salió. El sol de la mañana bañaba las plantas marchitas con una luz dorada que prometía esperanza. Se arrodilló junto a lo que alguna vez fue un rosal precioso. Las ramas estaban secas, llenas de espinas, parecían muertas. Pero Guadalupe, que había pasado su juventud ayudando a su madre en el jardín, sabía que las apariencias engañan. Con cuidado, comenzó a podar las ramas muertas. Sus manos, arrugadas pero firmes, trabajaban con una memoria muscular que había olvidado que tenía. Cada corte era deliberado, eliminando lo muerto para dar espacio a lo nuevo. La metáfora no se le escapaba. Eso era exactamente lo que había hecho con su vida, cortar lo que la estaba matando para permitir que algo nuevo creciera. La emoción que sentía mientras trabajaba era pura y sanadora. No era rabia ni tristeza. Era algo parecido a la paz, mezclado con un toque de esperanza renovada. Los días se convirtieron en semanas, y Guadalupe dedicaba cada mañana a su jardín. Compraba plantas nuevas con su propio dinero, tierra fértil,
semillas de flores que siempre había querido cultivar pero nunca tuvo tiempo. El jardín se convertía lentamente en un reflejo de su propia transformación. Donde había solo maleza, ahora crecían begonias rojas y blancas. Donde había sequedad, ahora había vida. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Doña Mercedes, la vecina de al lado, se acercó un día para felicitarla. Guadalupe, qué hermoso te está quedando el jardín. Hacía años que no te veía tan radiante. Y era verdad. Guadalupe había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre, su luz interior. La curiosidad de los vecinos sobre su transformación era genuina, y ella compartía su historia con quien quisiera escuchar, no con amargura, sino como testimonio de que nunca es tarde para recuperar tu vida. Una tarde, mientras Guadalupe regaba las rositas que finalmente habían comenzado a florecer, Marco salió al jardín. Se quedó de pie cerca de ella, con las manos en los bolsillos, visiblemente incómodo. Pasaron varios minutos en silencio antes de que él hablara. Mamá, yo, quiero pedirte perdón. La voz se le quebró ligeramente. Guadalupe no dejó de regar, pero estaba escuchando. Perdón por todo. Por cómo te traté, por lo que planeamos, por hacerte sentir que no valías. Tenías razón en todo lo que dijiste. Fui un mal hijo. Las palabras sonaban sinceras, nacidas de semanas de reflexión forzada. Guadalupe finalmente se detuvo y lo miró. Vio en sus ojos algo que no había visto en años, arrepentimiento genuino. No era suficiente para borrar todo, pero era un comienzo. Marco, dijo ella suavemente, no te perdono porque lo necesites para sentirte mejor. Te perdono porque yo necesito liberarme del peso del resentimiento. Dejó la manguera y se acercó a él. Pero el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. No puede serlo. Tú destruiste la confianza, y eso no se repara con una disculpa. Se repara con acciones, con tiempo, con respeto constante. Marco asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé. Y voy a intentar ser mejor. Voy a intentar ser el hijo que mereces. Guadalupe tocó su mejilla con ternura. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Para que cuando seas viejo, puedas mirarte al espejo y estar orgulloso del hombre que fuiste. Era una lección que ella misma había aprendido de la manera más dura. El cambio verdadero no viene de complacer a otros. Viene de respetarte a ti mismo. Los meses pasaron y el jardín floreció completamente. Las rosas que parecían muertas ahora estaban cubiertas de flores rosadas y rojas que perfumaban toda la calle. Guadalupe pasaba sus tardes ahí, a veces sola, a veces con doña Mercedes y otras amigas del vecindario que había dejado de frecuentar cuando se convirtió en sombra de sí misma. Había retomado su clase de bordado los miércoles, había comenzado a ir a misa no por obligación sino porque le daba paz. Incluso había comenzado a escribir en un diario, documentando su historia, sus pensamientos, sus aprendizajes. Para que algún día, le dijo al diar Almeida cuando lo visitó para agradecerle, alguna otra mujer que se sienta invisible lea esto y recuerde que siempre hay tiempo para florecer de nuevo. El impacto de su transformación no era solo personal. Era inspiración para otros. Una tarde, mientras Guadalupe podaba sus rosas, se detuvo y miró alrededor. El jardín estaba vivo, lleno de colores y fragancias. La casa, aunque ahora tenía inquilinos en lugar de familia tradicional, estaba en orden y en paz. Y ella, Guadalupe López de Hernández, a sus 73 años, se sentía más viva que en las últimas 2 décadas. No había amargura en su corazón. Había aceptación, sabiduría, y sobre todo, amor propio. Las rosas le recordaban cada día una verdad fundamental, no importa cuánto tiempo estés dormida, marchita, olvidada. Cuando decides despertar, cuando decides recuperar tu lugar bajo el sol, la vida siempre te da una segunda oportunidad para florecer. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta, Guadalupe sonrió. Antonio estaría orgulloso. Ella había cumplido la promesa que él le pidió hacer, nunca olvidó su valor. Y en el proceso, había descubierto que el mayor legado que podía dejar no era una casa o dinero. Era el testimonio viviente de que la dignidad, una vez perdida, siempre puede ser recuperada. Que nunca es tarde para ser la protagonista de tu propia historia. Y así fue como Guadalupe,
la mujer que todos creyeron vencida, demostró que la dignidad nunca tiene fecha de vencimiento. Su historia nos enseña algo poderoso: no importa cuántos años tengas o cuánto tiempo hayas estado dormida, siempre hay una oportunidad para florecer de nuevo. A veces la vida nos pone pruebas dolorosas, pero esas mismas pruebas despiertan en nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Guadalupe no buscó venganza. Buscó justicia. Y en el camino, recuperó algo mucho más valioso que una casa o dinero: recuperó su amor propio. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que veas más videos aquí en el canal Caminos del Destino. Aquí compartimos historias reales de superación, de esperanza, de personas que transformaron su dolor en inspiración. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias emocionantes que hacen la vida más inspiradora y más ligera para vivir. Porque todos merecemos recordar que somos valiosos, sin importar lo que digan los demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.